Por el año de 1924, la ciudad de Chota vio nacer, un 4 de junio, a quien sería uno de sus hijos predilectos, y que desde muy joven, en las aulas de su querido colegio San Juan de Chota, se formara y diera ejemplo don Arturo Vigil Chávez. Mi nombre es María Felicia Villanueva Díaz. Estudiamos toda la media con él. Como alumno del Colegio Nacional San Juan de Chota, fue un ejemplo, porque él trató en todo lo posible de ser puntual, de ser responsable, y jamás supo, él hizo ninguna cosa, apañó su trayectoria como alumno. Al contrario, trataba de él siempre participar en todo lo que él podía hacerlo. Al terminar sus estudios secundarios, viaja a la ciudad de Lima y cursa estudios superiores en la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduándose con honores en diciembre del año 1948. Ejerció la docencia en el distrito de Lajas, provincia de Chota, en el año de 1949. Coincidencialmente me encuentro con la agradable sorpresa de encontrarlo también como profesor de Lajas. Y él siempre tratando de hacer resaltar sus cualidades de responsabilidad, de cariño, de mesura en su manera de ser. Y nos servía esto también de como un ejemplo. Decíamos, ¿por qué no somos como Arturo? Porque siempre él demuestra lo que como profesional y también como por la familia que a que él pertenece, era una persona muy apreciada y sabía portarse como un gran caballero. En el año de 1950 fue promovido a director de la Escuela de Varones 228 de Ciudad Eten, en la provincia de Chiclayo. El alcalde de Ciudad Eten brinda un profundo agradecimiento por la labor prestada como director de la Escuela de Varones, comandante Pedro Ruiz Gallo, en cuyo tiempo adquirió la primera banda musical de guerra para los estudiantes y además realizó importantes obras en el colegio, para luego ser designado en el año 1951 director de la Escuela Primaria 231 del distrito de Saña. Aquí estudié yo. Este es la escuela donde comienza la historia educativa y cultural del pueblo. Pasaron los años y con una labor silenciosa, el profesor Arturo Vigil veía que cada año que finalizaba salía una promoción de estudiantes que por falta de recursos económicos de sus padres no podían salir a continuar estudios secundarios en el más cercano colegio secundario, que en esa época era el Colegio Nacional San José de Chiclayo. Como maestro y director del colegio a su cargo, aumentaba su pena y preocupación. Sus alumnos aplicados se quedaban a dedicarse a los quehaceres de la casa o del campo, privándose de su deseo de buscar un porvenir. Su empeño por forjar profesionales lo llevó a hacer gestiones que realizó en el Instituto Agropecuario de Jayanca, logrando becas de estudio que le permitió enviar a los primeros estudiantes que salieron de Saña para convertirse en profesionales como técnicos agropecuarios. Mi nombre es Manuel Alvarado Suárez. Popularmente me llaman Orio, el señor Arturo también me llamaba Orio. Yo soy uno de sus primeros alumnos cuando él llegó a este distrito. Él fue nuestro director y yo soy uno de los primeros en los cuales recibí muchos beneficios de él en su ayuda para ser yo profesional. Yo desciendo de una familia humilde, pero gracias a él aquí trabajó y nos llevó a ser profesionales de la siguiente manera. Nos llevó a un centro educativo, el Instituto Nacional Agropecuario de Jayanca, donde nos consiguió 11 becas para cada uno de los 11 alumnos que salimos aprobados, y él fue nuestro apoderado hasta el término
de nuestra educación secundaria. Gracias a él yo soy cesado en educación. Para mí fue como mi segundo padre, porque me dio mucho. También es digno de rescatar el tiempo que él no solamente desempeñó su labor como profesor, sino también fue alcalde del distrito. Y gracias a él dimos inicio a la construcción de veredas. Claro que con veredas no con puro cemento, pero utilizó la piedra caliza, ¿no? Y con eso le dio vida a este pueblo que hoy, gracias desde ahí, comenzó a reflotar nuestro pueblo, en tanto a su limpieza, su belleza. Como pueden ver ustedes, el pueblo hoy día es digno de rescatar. Gracias. Arturo Vigil Chávez fue un hombre que más que director fue una persona casi dedicada a buscar la esencia, a buscar el problema de los alumnos de Saña de ese entonces. De tal manera que Arturo Vigil Chávez no fue solamente el director, era el hombre que si el alumno tenía algún problema, él lo visitaba a sus papás, visitaba a sus madres, a sus padres, y veía de dónde venía el problema, por qué el niño no rendía, por qué era de repente ocioso, por qué era malcriado. Le gustaba buscar el matiz, el fondo del problema. Así era Arturo Vigil Chávez. La señora Teresa era el complemento de esa pareja que fue prácticamente el ejemplo de las parejas para vivir en sociedad acá en el pueblo de Saña, que también era una excelente educadora, la señora Teresa. El señor Arturo Vigil Chávez era un tipo que además era osado, y le digo que era osado, que era valiente, porque en el año 1957 se atrevió por primera vez a llevar a una excursión de 50 alumnos que acabábamos primaria a recorrer la sierra. Hemos estado en Cajamarca, hemos estado en Bambamarca, en Hualgayot, en Chota. Hicimos el recorrido con 50 alumnos que en ese tiempo nosotros teníamos 13 años. Y que hizo tanto por sacar la licencia de las madres, que muchas madres no querían que sus hijos se vayan. Además, en ese tiempo era pues terror que irse a la sierra, y fue maravillosa. Yo recuerdo mucho y conocí la sierra precisamente por Arturo Vigil, que nos llevó en una célebre excursión en el año 1957. Además, Arturo Vigil se preocupaba. En ese tiempo la gente que no tenía dinero no podía estudiar secundaria, porque para estudiar secundaria había que irse a Chiclayo, de tal manera que el poblador que no tenía lo suficiente economía para mandar a su hijo a Chiclayo, su hijo se quedaba sin educación secundaria. Entonces Arturo Vigil se preocupó por sacarles beca y mandarlos al agropecuario de Jayanca, en ese tiempo, para que estudien media técnica, que se le llamaba. Entonces, de aquí alumnos salieron como cerca de 20, 25 alumnos que han estudiado en el Colegio Agropecuario de Jayanca. Arturo Vigil se preocupaba de que el alumno no podía estudiar si no tenía una buena alimentación. Y siempre se iban 100 alumnos a tomar desayuno. Ahí en donde la señora Dalila Sánchez de González, nosotros tomábamos desayuno todos los días, y después de tomar desayuno veníamos a la escuela. Entonces, todas esas cosas que ha tenido Arturo Vigil en Saña, lo ha hecho tan grande de que cuando el señor Arturo Vigil salió con resolución para irse a Chiclayo, los moradores de Saña hicieron un memorial para el Ministerio de Educación diciendo que Arturo Vigil Chávez no se debería de mover del pueblo de Saña. Yo tengo ese memorial. Sé cuántas personas firmaron, cuántas personas honorables firmaron y lo elevaron al Ministerio de Educación, pero ya la resolución de Arturo Vigil Chávez estaba dada, y Arturo Vigil Chávez nos dejó después de haber permanecido en Saña 10 largos años de su vida. Posteriormente, su feliz idea de conseguir un colegio de nivel secundario para Saña, fomentando de esta manera la educación y ayudar a las futuras generaciones de estudiantes, así como el despegue cultural del distrito, se materializó en las gestiones que inició para motivar a los pobladores y autoridades de Saña, Cayaltí y la otra banda para apoyarlo
con firmas y posteriormente hacer las gestiones en las cámaras de diputados y senadores de la República. Contó con el valioso apoyo del señor Carlos Ortega Carrasco, diputado por el departamento de Lambayeque. Posteriormente se creó el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo de Saña, que fue el impulso cultural para el desarrollo de este distrito. Recuerdo por la década del 50, finales del 50, pues que mi papá hacía muchos comentarios con respecto a la gran capacidad que tenían los alumnos, sus alumnos de la escuela primaria 231 de varones, que terminaban, muchos niños terminaban su primaria muy inteligentes y a veces no tenían la posibilidad de continuar sus estudios secundarios. Y en una oportunidad con su gran amigo, el señor segundo Chong, ¿no? Chong Leiva, alcalde de Saña, estaban juntos y comentaron, y como siempre él lo manifestaba esta situación, se encontraron con un alumno que pasaba en su burro con tercios de leña y otras cosas, y le preguntó que si estaba estudiando. Él había terminado el año anterior su primaria y era un excelente alumno, inteligentísimo, y le dijo que no, porque sus posibilidades no le permitían a sus padres enviarlo a Chiclayo a estudiar. Entonces comenzaron a recolectar firmas a través del pueblo para hacer memorial y presentarlas a las autoridades superiores, y después gestiones que hizo mi padre y don Segundo en Lima, y gestiones y más gestiones durante años lograron pues que se concretice ese anhelo de que Saña tenga un colegio secundario. Eso ocurrió en 1961. Es un año muy importante porque justamente ese año que conocí al profesor Vigil, él estaba en todos los afanes y trajines para conseguir, por intermedio de su amigo el diputado Ortega Carrasco, la creación del Colegio de Santo Toribio de Mogrovejo de Saña. Él había tenido la experiencia que lo apenaba de ver cómo sus alumnos más brillantes de educación primaria en Saña, en el colegio que él dirigía, luego de concluida la primaria, no tenían mayores posibilidades de estudio, porque no habiendo colegio de secundaria en Saña tenían que venir a estudiar a Chiclayo, y eso no estaba al alcance de todas las familias. Era natural pues que al profesor Vigil le preocupara esa situación, porque él se encariñaba mucho con sus alumnos, y viendo que había muchachos destacados, le apenaba que no prosiguieran sus estudios. De manera que cuando yo lo conocí, el profesor Arturo Vigil, era precisamente en esa época de sus mayores desvelos, afanes, trajines, viajando a Lima, entrevistándose con Ortega Carrasco para conseguir la creación del Colegio de Saña, que sabía yo de los desvelos, de los trajines, de los viajes que don Arturo realizaba para conseguir su sueño de que Saña tuviera un colegio nacional. Era un maestro en el cabal sentido de la palabra. Como amigo, excelente, servicial. Un rasgo que se podía apreciar en él era que se identificaba con sus alumnos. Su preocupación siempre estaba proyectada hacia los jóvenes, hacia los niños, preguntando por dónde estaban, qué estudiaban, qué labor realizaban, etc. Tenía un efecto contagioso en los que trabajaban con él. Se contagiaban de esa mística educativa que perfiló siempre el carácter, la manera de ser de don Arturo Vigil. Bueno, decir que me ha alegrado mucho la noticia de que se le va a hacer un reconocimiento a su memoria en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Una decisión excelente, porque lamentablemente no tenemos todavía una historia cultural de Chiclayo. Yo estoy preparando, pero es un trabajo que no sé si la vida me alcance para terminarlo. Y ahí hay que hacer justicia a los educadores. Generalmente cuando se habla de grandes educadores, se habla de los grandes educadores de comienzo de siglo. Entonces se habla de Sara Bullón, de Elvira García, de grandes educadoras que tuvimos en los inicios del siglo XX. Pero a mediados del siglo XX
en estas últimas décadas, yo creo que la figura más brillante en educación primaria fue don Arturo Vigil, y eso debe hacerse justicia. Y me parece que al colegio que surgió por iniciativa suya, le corresponde pues poner en vigencia el reconocimiento al profesor Arturo Vigil. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de oír la misa de San Francisco. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de oír la misa de San Francisco. Al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da saña, al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da, al hondero le da saña, al hondero le da. Nosotros en la institución educativa Santo Toribio de Mogrovejo, al tener esta moderna infraestructura, nos dimos cuenta que había necesidad de colocar algunos nombres representativos de personalidades que en algún momento hicieron gestión para hacer posible la creación de esta institución educativa. Tal es así que, por ejemplo, tenemos en este caso el auditorio, que aún todavía no le habíamos considerado un nombre. Sin embargo, partió de la idea de algunos colegas que fuera el nombre del señor Arturo Vigil Chávez, quien se le reconoce el arduo trabajo, gestión que realizó en su momento como autoridad en el distrito de Saña. En él surgió una gran idea, la creación de esta institución. Por tal motivo, entonces, nosotros tuvimos presente en hacer un reconocimiento al señor Arturo Vigil y que decidir porque llevara el nombre del auditorio de nuestra institución educativa, Arturo Vigil Chávez. Mi nombre es Laura Cosio Aguilar. Creo que la comunidad de Saña se siente agradecida porque Dios no solamente mandó a Santo Toribio de Mogrovejo, sino también nos mandó a uno de los grandes cultos, como es el caso del señor Arturo Vigil Chávez, un hombre que se destacó, trabajó y se sacrificó para que nuestra ciudad de Saña pueda tener un centro educativo secundario. Hasta el día de hoy seguiremos nosotros agradeciéndole por todas aquellas obras que realizó en nuestra comunidad. La que le habla, en el año 1990, lo buscó con el objetivo de que esa promoción que salía en ese entonces lleve su nombre, por lo cual la promoción 1990 lleva el nombre de Arturo Vigil Chávez en agradecimiento a uno de los grandes hombres que se preocuparon porque este pueblo de Saña cuente con un centro educativo secundario considerado como alma mater de todo el Valle de Saña. Mi nombre es Daniel Percy Aguilar Amado. Soy miembro e integrante de la Junta Directiva de la promoción 1990 del Colegio Santo Toribio de Mogrovejo del distrito de Saña, la cual lleva por nombre Arturo Vigil Chávez, uno de los grandes fundadores y muy recordados en nuestro distrito de Saña por su carisma, por su solidaridad y por su emprendimiento. Le agradecemos eternamente, no solamente los que somos parte de la promoción, sino todos los moradores del distrito de Saña, porque es una persona que ha dejado mucho conocimiento y mucho saber en nuestro distrito. En este caso ha sido uno de los forjadores de la educación en nuestro distrito, por la cual emprendió y en la actualidad está sobresaliendo en cuanto a educación. Nuestra promoción fue un promedio de 90 integrantes. Fue una fiesta de promoción inolvidable por el mensaje que dejó el señor Arturo Vigil Chávez a la juventud. Nos dijo que con el esfuerzo se gana la gloria. 10 años de la vida del profesor Arturo Vigil Chávez en el distrito de Saña, 1951-1961, han dejado una huella imborrable
por su visión de futuro para sacar adelante a los jóvenes de Saña y de los pueblos aledaños. Tenemos también que agradecerle que haya sugerido el nombre al Colegio de Santo Toribio de Mogrovejo, patrón de Saña, y dejarlo bajo su protección, para luego ser promovido a Chiclayo como el director de la Escuela 2267 y luego al Colegio 11014 de Chiclayo. Soy el profesor Babil Seminario Urbina y llegué a trabajar con don Arturo Vigil en el año 1967 en la Escuela 2267, que quedaba en esa época en la calle Francisco Cabrera 623. Fue un maestro de maestros. Tuve la oportunidad de conocerlo durante 19 años y durante esa época dio razones para ser uno de los mejores profesores que ha tenido el departamento de Lambayeque, que para él no hubieron nunca obstáculos. Se desarrolló en una forma brillante, es así que fue considerado dentro de los muchos directores que tuvo este departamento de Lambayeque, uno de los mejores. Don Arturo Vigil Chávez fue, como lo puedo decir, un caballero, un buen profesor, un buen padre de familia al lado de la señora Teresa Urdiales. Fue un dirigente social, se desempeñó en cualquier actividad que lo nombraban, con resultados óptimos, porque llegó a ser muy querido dentro de la sociedad en Chiclayo. El profesor Arturo Vigil Chávez también se dedicó a la labor social. Fue cofundador de Rotary Club Chiclayo Oeste, de cual fue presidente, en cuyo periodo se realizaron muchas obras de bien social. Mi nombre es Luis Alejandro Valencia Cañoli, amigo de Arturito Vigil Chávez desde el año 88. Más que amigo, un hermano. Nos conocimos en las líneas del servicio que se llama Rotary. Un hombre entregado con cuerpo y alma a este servicio. Con él se logró varios aportes a la comunidad. Un hombre que nunca dijo no cuando había una propuesta. Un hombre positivo, de ideas positivas, y era un hombre muy alegre, muy jovial, muy amigo. Creo que no hay persona en Chiclayo que no conozca a don Arturo Vigil Chávez. Bueno, mi nombre es Víctor Raúl Romero Alemán. La personalidad de un hombre bueno, como fue Arturo Vigil Chávez. Nos invitaron a formar recién un nuevo club rotario en Chiclayo. Este club se llamó Rotary Club Chiclayo Oeste. Un hombre honesto. Yo creo que con decir honesto estoy diciendo todo. Un hombre que hasta para las citas para conversar o para tratar algún tema era tremendamente puntual. También, por ejemplo, él era muy exigente, eso sí, muy disciplinado y muy exigente en los acuerdos que se tomaban en el club, en las labores que había que hacer, en los planes que se llevaban a cabo, y también muy preocupado por las necesidades de las gentes. Con él se hizo más profundamente el servicio de desayunos a la gente humilde, a los colegios de primaria, en los pueblos jóvenes. También se hicieron campañas médicas, ¿no?, para extracción de dientes, para enfermedades comunes, para Navidad. Era un hombre que se esforzaba por procurar que se consiguieran juguetes para poder llevarles a los niños a la alegría justamente en esa oportunidad, a la gente que menos recursos tenía. Un hombre muy atento, muy amable, muy respetuoso. Es decir, era un hombre de fe. Era un hombre de fe porque era muy católico y como repito una vez más, un hombre muy responsable, y exigía a él también la misma actitud y el mismo desenvolvimiento de los compañeros rotarios. Como él siempre decía, hemos venido nosotros a servir y tenemos que trabajar en el servicio.
Pero si se trata de recordar a Arturo Vigil, yo diría que ha sido un hombre que ha sido un ejemplo digno a seguir como persona. El profesor Arturo Vigil Chávez fue presidente del primer comité del Grupo Scout Chiclayo 178 de la Organización Santa Victoria. El profesor Arturo Vigil, cuando se alejó de las aulas, se dedicó a la vida empresarial y fundó la primera empresa de servicios de vigilancia en la ciudad de Chiclayo. También fue un excelente vecino y un hombre preocupado por infundir ánimo y valor a quienes lo necesitaban. Hablar del señor Arturo Vigil Chávez es evocar una etapa hermosa de mi vida. Acompañé a don Arturito como cariñosamente lo llamábamos todos y cada uno de sus trabajadores. Es hablar como le de una persona que siempre que tuvo como bandera la justicia, la verdad y trabajar en la forma más honesta. Evocar al empresario, al amigo, al padre que fue con cada uno de nosotros por la forma como nos trataba. Interesado siempre en nuestro bienestar, en tratando siempre de darnos los sueldos justos, con nuestro seguro social, preocupados por nuestra familia y por el bienestar de cada uno de nosotros. Y me trae a la memoria una experiencia muy linda, muy simpática, que lo pinta de cuerpo entero a don Arturito, ¿no? Un trabajador nuestro atravesado por una difícil situación familiar en el tema de vivienda. No tenía dónde guarecerse, ¿no?, con su familia. Entonces la preocupación fue tal de don Arturito que sus palabras que me traen a la memoria fueron muy sinceras, directas. Hijo, no te preocupes, mañana vemos tu problema. Yo pensé, don Arturito, dije, le dará un buen consejo o algún detalle o un alcance para poder solucionar, pero sinceramente fue muy al grano, ¿no? Y mira, hijo, vamos a buscarte una casa. Fueron, créame que pongo a Dios como testigo de mi experiencia y la verdad que manifiesto de que fueron, y ese mismo día compraron la casa de este trabajador. Mi nombre es Mari Vega, soy vecina del señor Arturo Vigil Chávez y de la señora Teresita Urdiales de Vigil. Nos conocemos hace más de 30 años, un vecino que siempre dio ejemplo como padre, como esposo, tuvo un hogar bien formado, fue un hombre que siempre se preocupó por la comunidad. Es un personaje no conocido solamente dentro de la educación, sino también dentro de la comunidad, como vecino, como amigo. Él siempre tuvo una palabra cariñosa, amable para todo aquel que pasaba por su casa. Siempre se acercaba a preguntar cómo estamos. Y recuerdo que en una oportunidad, cuando mi padre estuvo muy delicado, no teníamos movilidad, él se acercó a mi casa a tocar el timbre, a preguntar por la salud de mi padre al saber que estaba delicado, y él se ofreció, y reiteradas oportunidades se ha ofrecido para llevarlo a mi padre, así sea en la madrugada, llevarlo al hospital, cosa que muy raro, muy pocos vecinos tienen ese gesto, ¿no? Él siempre dispuesto, nunca decía estoy ocupado, tengo algo que hacer, o otro día los acompañaré. No, él siempre era el primero en llegar a cada actividad que teníamos. Qué bonita familia que formó don Arturo y la señora Teresita. Han dejado buenos recuerdos, han dejado cariño, ejemplo, y recuerdos que nunca se van a borrar. En el año 2005, por el mes de septiembre, mi padre perdió las cuerdas bucales a raíz de una operación cancerígena. A partir de ese instante mi padre no podía hablar, se comunicaba única y exclusivamente escribiendo. Fue entonces que a través de mi amiga Rita Vigil, amiga trabajadora de la universidad, conocí a su padre, don Arturo, quien se ofreció a visitarnos en nuestra casa para darle
ánimos a mi padre, y vaya que lo consiguió. La primera vez que nos reunimos con don Arturo fue maravilloso, porque mi papá descubrió que don Arturo había con el mismo problema, había superado sus limitaciones. Fue entonces que a raíz de esa reunión mi padre comenzó a ejercitarse en el uso del diafragma y también a usar algunos dispositivos que le ayudaron a expresarse y superar de igual manera su limitación. Yo creo que el aporte de don Arturo fue muy especial, porque yo veo que cada día mi padre se comunica de una manera fácil, incluso puede salir a la calle, conversar con las personas, y ha superado sus limitaciones gracias a don Arturo, que creo que fue un amigo muy especial de la familia y siempre lo tenemos en nuestro recuerdo. El señor Arturo Vigil fue un gran amigo a quien tuve la oportunidad de conocer a los 2 meses y medio después de haber sido operado de la laringe, y él trató en todo momento de enseñarme a expresar y a vocalizar. Tan es así que yo le dije, yo a lo mejor no voy a poder hacerlo, pero me dijo, mira, si tú no haces lo que yo te digo, te doy un cocacho. Y entonces yo pues nos reímos y nos dimos un gran abrazo. No, me dice, Dios, todos los días nos vamos a ver. Un día llego a tu casa y otro día te vas a mi casa. Y así fue. Y él me dijo, ya ves, ya estás aprendiendo a hablar, aunque es fácil, pero tienes que hacerlo más fuerte. Y yo le dije, a medida que el proceso no puedo ser más fuerte, porque cada vez que lo hago o trato de hacerlo, me da tos. Y entonces me dijo, de todas maneras, tienes que insistir. Y así fue que muchas veces él venía a mi casa y un día digo, oye, ¿y esa camionetita roja que está ahí? Esa es mi preciosidad, ahora la mantengo. Y se me apareció al día siguiente, me dice, he venido manejando, a pesar que mi esposa no me deja manejar así, pero he venido con mi camionetita, vamos a pasear. Así era vivir conmigo, muy gran amigo. Yo lo quise muchísimo y él también. Mi padre, Arturo Vigil, fue un hombre maravilloso. Con el apoyo de mi madre nos dieron un ejemplo de vida a sus 5 hijos. Lo recuerdo alegre, servicial y siempre pensando en los demás. When you're down and trouble and you need some loving care and nothing is going right, just close your eyes and think of me. Yes, and soon I will be there. El profesor Arturo Vigil Chávez nació el 4 de junio de 1924 en la ciudad de Chota, Cajamarca. Falleció el 11 de abril del año 2009. Sus restos mortales fueron sepultados en el mausoleo familiar del cementerio El Carmen de Chiclayo. Su vida, a decir de la gente que lo conoció, fue un apostolado, por la eficiente labor en beneficio de la educación, por su dinamismo y alto espíritu de responsabilidad, puntualidad, honestidad y optimismo que lo distinguió. Gracias, profesor Arturo Vigil, por sus enseñanzas, por su cariño, por su ejemplo, por haber sido un hombre entregado a Dios y a su trabajo. Si con su ejemplo y dedicación ha forjado generaciones de hombres y mujeres que sirven con dignidad a la sociedad. Profesor Arturo Vigil Chávez, nunca terminaremos de agradecer todo lo que hizo en los lugares donde le tocó estar. Que Dios lo tenga en su santa gloria y que su ejemplo
perdure por siempre en las futuras generaciones. Gracias, profesor Arturo Vigil Chávez. Siempre estará presente en nuestros corazones. Just keep your forehead together now. Call my name out loud, yeah. Pretty soon I'll be knocking on your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. I know winter, spring, summer, or fall, all you gotta do